Voces, opiniones, diálogo. Eso es Interacción Humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. La educación es un derecho humano, es una algo que nos hemos ganado y debería de existir desde el momento en el que nacemos, y pues tiene que ser una responsabilidad de todos el promover la educación entre todas las personas que habitamos este planeta. Sin embargo, sabemos que la realidad no es así, no todos hemos tenido acceso a la educación. Por ejemplo, en el mundo hay 244 millones de niños y jóvenes que están sin escolarizar y que ya debían de haberse escolarizado, y 771 millones de adultos que son analfabetos. Esto según los datos que nos revela la UNESCO, que es la sección de Educación y Cultura de las Naciones Unidas. Hoy dedicaremos el programa para hablar de la educación en este marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora cada 24 de enero. Estamos en Interacción Humana, mi nombre es Erika y también están las otras conductoras Gala Sánchez y Karime Ruiz. Quédense con nosotras, estamos en Interacción Humana. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción Humana. Y nos encontramos celebrando, el día de ayer, el 24 de enero, el 5º Día Internacional de la Educación, el cual a la UNESCO nos informa que tiene como lema invertir en las personas y priorizar la educación, aprovechando el impulso generado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación de septiembre del 2022. Y este día se ha tomado justamente para recordarnos a todos que la educación es un derecho, que la educación es algo que lamentablemente no se le otorga a todas las personas por igual, y es algo que puede llegar a sufrir bajo muchas condiciones que están muy controladas y afecta a muchas personas, a muchos niños, a muchas personas mayores de edad, mujeres en muchos países, y se encuentra bastante restringido el acceso a la educación en pleno 2023, cuando esto no debería de ser así. Y sí, este día se tomó para concientizar y motivar y recordarnos justamente lo que mencionó Erika, que es nuestro derecho y es algo que que hemos ganado y no se nos debería de restringir como se ha restringido hasta la fecha. Y como han mencionado Gala y Erika, creo que sí, obviamente la educación es muy importante, y como menciona Gala, es algo por lo que hemos luchado, sobre todo las mujeres. El pensar que hasta no hace tantos años las mujeres, no estudiaban, no trabajaban. Entonces creo que es importante tener en cuenta que la educación es un derecho por el que se ha luchado y que no es algo que se nos otorgó, que se nos regaló. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque a veces estamos tan acostumbrados a darlo por hecho, tenerlo ahí, que se nos olvida la importancia que tiene y todas las oportunidades que nos puede brindar. Y también creo que es importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos aquí en México, que la educación es algo que no está al alcance de todos, y a pesar de que sea un derecho, en muchas ocasiones se puede incluso ver la educación como un privilegio, el poder tener acceso a una escuela o incluso poder tener el apoyo de tus padres para que estudies, porque aquí en México se sabe que desde muy temprana edad muchos niños dejan de asistir a la escuela y comienzan a trabajar para poder aportar a sus familias, pero yo no soy nadie para juzgar a esas familias, ¿no? Porque cada quien sabe las condiciones dentro de las cuales vive y dentro de las cuales tiene las habilidades para estudiar o no, pero creo que sí es muy importante que existan este tipo de fechas para recordarnos la importancia de la educación y también como el trasfondo histórico que hay detrás de este día. Sí, yo creo que a veces podría sonar como muy abstracto
el hablar de la educación y hasta vacío, ¿no? Si decimos, ay, es que es muy importante y todos tenemos el derecho humano y bla, bla, bla. Pero cuando nos ponemos a analizar en nuestra cotidianidad y vemos alrededor, nos damos cuenta que si bien hay otras condiciones de las estructuras sociales que rezagan a las poblaciones, que las meten en la criminalidad, que incrementan las desigualdades, pues la educación cobra un papel crucial en esto. Los lugares, los países, las ciudades con mayores escolaridades también son aquellos lugares que tienen mayor desarrollo. También es en donde más se promueve la paz, en donde menos criminalidad existe y pues bueno, esto idealmente, ¿no? Porque si habitamos puras personas que estamos educadas y una educación, también nos debemos de cuestionar, creo que ahorita podemos abrir esa discusión, ¿no? ¿Qué es educación para nosotros y qué impacto hemos observado que ha tenido en nuestras vidas? Podemos empezar desde ahí, ¿no? Tal vez algunos de nosotros, y yo hablo desde mi experiencia personal, puedo pensar cuando pienso en educación y decir es que yo soy una persona educada, pues voy a pensar en mis padres y voy a pensar que ellos me llevaron en el hogar a una manera de crianza que me impuso valores, principios, ciertos mecanismos, ciertas reglas y ahí empezó mi educación. Luego cuando tuve la oportunidad de ir al jardín de niños, después a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, la maestría y cómo uno va avanzando en esos grados académicos, pero justamente como decías, Karime, no todos tenemos la misma oportunidad y entonces, ¿de qué manera ha impactado, al menos en nuestras vidas, el haber tenido el acceso a la educación y qué tantas probabilidades tenemos y también posibilidades de acceder a una educación de calidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la educación? ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas? ¿Por qué es importante educarse? Sí, es muy importante, pero ¿por qué? Pues primero, dejando un poquito de lado hablar solo de la educación escolar, si hablamos de la educación de valores, de hábitos alimenticios, de salud, de cuidado, pues a mí me parece que yo he sido una persona bastante privilegiada en cuanto al acceso ya sea a comidas que me son sanas, que me nutren, que me informen sobre ellas, que me digan qué es lo que es correcto comer, qué es lo que no es correcto comer, qué hábitos pueden hacer que ya la educación escolar me sea más fácil, que me permitieran tener acceso a un nivel más alto de educación. Pues desde ahí yo puedo reconocer que desde pequeña fui muy privilegiada en ese sentido, pero también sé que es algo que no es muy común en México poder decir somos todos los mexicanos privilegiados en eso, todos los mexicanos crecemos con una familia que tiene acceso a todos estos tipos de educaciones que los beneficien, porque son familias que son de muy bajos recursos, son familias que son olvidadas por el gobierno, por las organizaciones, familias indígenas que viven alejadas de estas ayudas, de la educación que se le puede dar a las personas, y pues son educadas también, pero educadas de otra forma, educadas para trabajar desde que tienen 6, 7 años, educadas para que coma primero tu esposo y después tú, y si tú te quedas sin comida, ni modo, tu esposo tenía que comer, sino al esposo lo educan para golpear a la esposa si no está ese plato de comida enfrente. Sí, creo que como menciona Gala, ahí es muy importante tener en cuenta que la realidad en la que nosotros vivimos pues no es la realidad de todos, y para mí la educación obviamente es muy importante y yo creo que todos los niños deberían estudiar, pero pues desde una postura privilegiada no puedo parar y decir de que no, pues es que los papás no importa cómo le hagan, pero la prioridad es que sus hijos estudien. Pues no, hay que tener en cuenta que hay personas que viven en un contexto completamente distinto, que no tienen las mismas oportunidades, que ni siquiera los papás pueden estar presentes para darle aunque sea como una educación dentro de casa. Entonces creo que es muy importante abrir nuestras mentes y abrir nuestros panoramas
y sobre todo en México creo que existe un problema respecto a la educación muy grande. Hay unas desigualdades muy muy grandes también, pero creo que el siquiera empezar a hablar de ello y concientizarnos acerca de ello es como dar el primer paso, el estar conscientes de que hay personas que ni siquiera saben como qué tal es la educación. Yo en la prepa tuve un viaje de misiones y fui a una comunidad y yo les hablaba a los niños como que no, pues estoy en la escuela y así, y de que la universidad, ¿no? Y los niños de que, ¿qué es universidad? O sea, ni siquiera sabían de qué estaba hablando, y eso era algo que a mí me impactó muchísimo. Entonces creo que salirnos un poquito de nuestra realidad y ponernos a pensar en lo que hay más allá de lo que no está dentro de nuestro campo visual es muy importante, y creo que eso también forma parte de la educación misma. Entonces creo que este es un tema que hay mucho que discutir en él, y quédense con nosotros aquí en Interacción Humana y regresamos después del corte. Ibero TJ se construye en comunidad. Búscanos en redes sociales como @IberoTJ Radio. Estamos en Facebook e Instagram. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Estamos de regreso aquí en Interacción Humana, y el día de hoy estamos hablando acerca de la educación y de la importancia que tiene. Y bueno, antes de ir al corte estábamos hablando acerca de cómo el 24 de enero es el Día Internacional del Acceso a la Educación, del Derecho a la Educación, y estábamos comentando acerca de nuestras opiniones acerca de ello. Y como hemos mencionado, la educación es un derecho que todos tenemos. Sin embargo, siendo realistas, no todas las personas tienen la oportunidad de tener el acceso a la educación. Y también es importante tener en cuenta que existen diversos tipos de educación. Por ejemplo, pues nos hemos centrado en la educación académica, en la que se basa en las escuelas, pero también dentro de las propias escuelas sabemos que existen distintas corrientes de educación. Por ejemplo, como las escuelas que tienen este sistema que se llama Midori, que es como un sistema Montessori, que es un sistema muy específico y muy distinto. Y creo que es importante también reconocer los diferentes sistemas de educación que hay, y no solo dentro de las escuelas, sino también fuera de las escuelas, dentro de los hogares. Y son temas que, bueno, yo en lo personal no soy experta, pero creo que siempre hay mucho que aprender acerca de ello, y también es importante el sumergirnos un poco en algo en lo que no estamos acostumbrados o no dominamos, porque creo que eso es parte también de la educación, el aprendizaje constante. ¿Ustedes qué opinan? Y pues hablando sobre el acceso a la educación y otras cosas que mencionábamos, el impacto de la educación en nuestras vidas. Por ejemplo, mi abuela fue una persona que falleció a los 89 años y hasta los 89 años no supo ni leer ni escribir. Venía de un pueblo de Durango de muy bajos recursos, un pueblo en el que se les educaba justamente para ser esposas, para ser, a ella en su caso en particular, una persona que trabajara en limpieza de otras casas, cocinando otras casas y tener hijos desde los 14, 15 años. Mi abuela, siendo una persona a la que se le educó para caer y quedarse pues en todo ese sistema, de alguna forma se dio cuenta de que no era lo único que había, no era lo correcto y no era lo que quería para su familia, que en ese momento ya era numerosa. A los 42 años tenía 15 hijos, y a los 42 años, con su hija más joven, decidió venir a Tijuana, migrar a Tijuana. Fue una migración muy difícil, vinieron solo con una maleta para toda la familia y llegaron también pues siendo de bajos recursos aquí a Tijuana. Mi mamá tenía 4 años y desde ese momento se les educó para
estudiar, que estudiar era lo más importante que podían hacer. Mi mamá tuvo acceso hasta la educación universitaria y pues yo me crié con mi abuelita y fue la persona que me educó justamente para siempre tener en cuenta que lo que me podía sacar adelante y lo que me iba a servir como mayor arma en la vida es estudiar y mantenerme en la escuela y siempre estar tanto ampliando mi conocimiento académico como tratando de acercarme a las personas que son de las mismas condiciones que ellas vinieron, con toda la empatía que me fuera posible para poder pues educarme igual sobre lo que ella vivió, sobre lo que pasó y sobre lo que pudieron hacer que yo no viviera y no replicara. Y pues a mí me parece que eso es un gran impacto, porque yo sé que fue un caso, pues a mi parecer, excepcional, porque no muchas personas de México logran hacer eso y logran llegar al nivel de vida con el que mi abuela afortunadamente pudo despedirse, pero pues igual hasta los 89 años yo le intenté enseñar a escribir y a leer y no quiso, y ella me dijo, por ejemplo, que se educaba por medio de películas y que por medio de películas sabía que existían muchos países y ella sentía que había viajado y había visto todo el mundo. Qué interesante. Y la verdad es que no es una historia ajena o diferente a la de muchos de nosotros. No es una historia que, por ejemplo, lo que hemos estado escuchando ahora que vamos mucho a los albergues, lo triste que resulta el tener que salir del lugar en el que naciste, el lugar al que le tienes mucho cariño, para buscar mejores oportunidades, y que más quisiéramos que el espacio en el que nacemos fuera seguro, tuviera oportunidades para desarrollarse, es más, hubiera oportunidades para hacer desarrollar el lugar en el que vives, al contrario de como ahora se presentan los casos de los migrantes a los que hemos entrevistado aquí en los albergues, que vienen del sur de México, de Michoacán, de Guerrero, de Honduras, de El Salvador, de otros países, ¿no? Entonces escuchamos historias en las que abandonan esos lugares a los que tanto, no porque no los quieran, sino porque han sido imposibles ya de habitarse y no se pueden generar oportunidades. Y entonces, de repente, pues buscas, y no todos tienen la misma, pues no sé, a veces son como milagros que vamos teniendo. No suena muy científico esto que estoy diciendo, pero sí, la verdad es que yo sí creo en estas circunstancias de la vida que nos van haciendo, que se nos van poniendo, y que uno va tomando caminos a veces como muy acompañados de la fe, y eso es lo que nos van diciendo las personas, ¿no? Entonces, yo sí veo como, por ejemplo, en estas mujeres a las que hemos entrevistado, y cuando les preguntamos qué es lo que quieres allá, o cuando vayas a cruzar, qué esperas, cuáles son tus expectativas, casi siempre, invariablemente, que mis hijos vayan a la escuela, muchos de ellos que tienen una baja escolaridad, yo quisiera seguir estudiando, yo quisiera continuar con una carrera, ser un profesionista, porque sé que si soy un profesionista, y nos dicen así carreras específicas, por ejemplo, con mi hijo, si es un licenciado, si es un doctor, él va a ser exitoso, y quisiera que fuera eso, ¿no? Entonces, pues yo también, desde mi experiencia personal, yo soy, junto con algunos de mis primos y mis hermanos, la primera generación de personas que logramos tener una carrera universitaria. Mis padres estudiaron hasta la primaria, mis abuelas hasta primer grado. Y ha sido, o sea, es un proceso de romper la estructura social, es algo que no es la norma, porque si no tienes esto, a lo que Pierre Bourdieu le llamaba capital social y capital cultural, es decir, todas estas condiciones sociales que te permiten conformar una reproducción de maneras de actuar, de maneras de ser, y hasta recursos con los que puedas contar para seguir un camino similar, un camino ejemplar, por ejemplo, pues es muy difícil que ocurra. Entonces, pues a veces con esto, ¿no? Como con el acceso a la televisión, con el acceso a las películas, y cada vez y ahora con el acceso a internet, pues ya tienes modelos y dices lo que yo quiero. Al menos, por ejemplo, con mis padres, pues me queda clarísimo que así fue, y lo que yo quiero es que mis hijas se eduquen. ¿Y cuál es esa concepción de educación? Pues la voy a mandar a una escuela.
ahí hay un elemento más, ¿no? Como, ¿cuál es la escuela de calidad? Si no tienes el capital cultural o social, no hay una concepción de que hay escuelas que tengan más calidad que otras. Las metes a una escuela y en todas y en cualquiera piensan los padres o podrían pensar van a adquirir calidad de educación. La lamentable realidad es que no es así. O sea, entras a una escuela en a lo mejor un barrio muy rezagado y con alto consumo de drogas alrededor y probablemente lo que vas a hacer es exponer a tus hijos a un contexto de exposición a las drogas o a la criminalidad. O a lo mejor si tienen contextos los niños en los que los padres no los pueden cuidar y no pueden estar al pendiente de cómo les fue en la escuela, cuáles fueron sus aprendizajes o no pueden ayudarles con las tareas, pues se van a encontrar con que únicamente sus asesores son sus profesores que tienen que atender al igual que a ellos a otros 45 niños. Entonces son condiciones en las que vemos en nuestras historias personales que la verdad tanto... pues yo me siento muy identificada con la historia de Gala y la historia de mi familia. Ha sido pues todo un romper estructuras y con gente que cree mucho en la fuerza de la educación y aunque no tuvo todas las herramientas, agarró de donde pudo, de los periódicos, de las noticias, de muchos lados, ciertos recursos y de las amistades, ¿no? Además del tiempo de dedicación para romper esa estructura y hacerlo imposible. Sí, y también vamos a seguir hablando de esto ahorita que regresemos de este corte. Americana Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas. Desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Con formas innovadoras para la creación de productos radiofónicos. Voces que buscan conversar contigo. Escucha la diversidad de sus voces y únete a esta conversación. Ibero TJ Radio es la alternativa. El diálogo de esta sesión aún no termina. Y ya estamos de regreso, retomando justo lo que estaba diciendo Erika, también cómo puede llegar a ser muy difícil justo para las primeras, segundas generaciones de personas en estas condiciones que logran pues romper todas estas barreras y llegar a una educación mayor, llegar a dedicarse a educarse a sí mismos, a educar a otra gente, lo difícil que puede llegar a ser dentro de la misma vida familiar y los choques que puede haber viniendo igual de los padres, de los abuelos, el momento en el que ciertas personas de la familia ya llegan a este nivel de educación al que otras personas pues no tuvieron acceso, lamentablemente, las peleas que puede causar, las diferencias, incluso rompimientos de ciertas relaciones familiares, aunque saben que es lo que buscaban que se lograra, lo que es que se buscaba que sucediera y cómo pueden entrar muchas veces en conflicto estas primeras generaciones en la educación que se les dio de ser apegados a la familia, de complacer de cierta forma a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos incluso, pero también pues seguir alcanzando estos otros niveles de educación y seguir alcanzando y tomando todas estas oportunidades que te brinda tener acceso a estos niveles de educación. Y ahí pues ya donde entra pues directamente este choque de educación familiar, educación de valores y educación escolar. Sí, y retomando lo que mencionó Erika acerca de cómo en varias escuelas, sobre todo aquellas que están en zonas donde hay muchas drogas o mucha inseguridad, cuando se cuenta con salones muy grandes con muchos niños, es pues algo muy pequeños con un montón de niños apretados. Sí, es algo muy abrumador para los profesores y creo que también esto puede tener un impacto muy grande dentro de cada niño o cada niña que se encuentra dentro de ese tipo de instalaciones, porque sobre todo en la primaria, cuando todavía el niño o el estudiante no tiene mucha experiencia como estudiante y dentro de la vida académica y no sabe cuáles son sus habilidades o cuáles son sus necesidades o la manera en la cual él o ella aprende, y si se coloca dentro de un salón donde hay muchísimos niños, donde la maestra no le puede prestar atención cercana o directa
y puede que este niño tenga como una habilidad distinta o que su forma de interactuar sea distinta también, pero al estar dentro de un contexto donde es uno de un montón, donde ni siquiera van a poder notar como sus necesidades o la forma en la que aprende, puede que empiece a sentirse un poco aislado o que pueda empezar a tener problemas con la escuela o para aprender o incluso para poder relacionarse a otras personas. Y esto puede crear, pues no quiero como adelantarme y decir, le va a crear un trauma, pero puede crear que en muchas ocasiones este niño se sienta como que está, hay una palabra para ello, pero no me acuerdo muy bien, pero pues sí, básicamente que se sienta excluido, que esté excluido, que se sienta aislado. Y bueno, en experiencia personal, yo soy alguien que batalló muchísimo con las matemáticas y sí era como un problema que me afectó bastante porque como que todos avanzaban y yo por más que pusiera atención, por más que me sentara hasta enfrente y no platicara, el tema de las matemáticas como que nunca me entraba. Y hasta me comentaron mis compañeros de que es que de verdad como que no la entiendes porque todos lo entendían y pues esto es algo que a mí sí me afectó y eso que pues yo nunca estuve en una escuela donde hubieran muchos alumnos, entonces sí se me podía prestar atención cercana. Pero ¿qué pasa con todos estos niños que crecen de que no, pues es que estoy tonto, soy un burro, soy una burra, o sea, no soy bueno para la escuela? Y pues esto también puede crear problemas, incluso puede crear que el alumno se sienta desinteresado por la educación o que crea como que no, pues es que la escuela no es lo mío y se dé por vencido, cuando en realidad no es una persona que no tenga esas habilidades, sino que tiene otro tipo de aprendizaje o que es bueno en otro tipo de áreas, pero pues esta persona ya se va a sentir como que pues la escuela no es lo suyo o no es lo que está destinado a hacer, pero simplemente es como un tipo de ignorancia o un tipo de negligencia, por así decirlo, por acercarnos a todos los niños y entender cuáles son sus necesidades y también sus habilidades. Es que hemos aprendido muchísimo a lo largo de los años sobre educación, sobre cómo cambiar los sistemas y desafortunadamente yo creo que no hemos tenido a los mejores representantes de educación en nuestro país y no hay avances en términos de calidad. Y el rezago, o sea, ya hasta nos salimos de exámenes, ¿no? Ya ni tan siquiera perfilamos en las pruebas porque, pues, ¿cómo vas a poner una prueba para medir el nivel de los niños? Pues los vas a, no sé, no quisiera, decir de más cosas que a lo mejor no sé en totalidad porque tal vez tiene mucho que ver más con políticas públicas, pero sí hay un efecto directo en la manera en la que se administra la política para la educación y quienes nos dirigen. Tampoco quisiera hablar de más, pero voy a mencionar como algunas de las personas que han representado la Secretaría de Educación Pública, que no son ni las personas más capacitadas para el tema y que tampoco tienen las mejores asesorías. Y también si buscamos una educación que más bien sirva para reproducir esquemas ideológicos que son los que se quieren promover en un país, pues no es algo que beneficie a todos, ¿no? Por ejemplo, este asunto de el tomar en consideración los distintos tipos de aprendizaje, pues es crucial. Pero ¿cómo vas a lograr que capacitar a un profesor o a varios profesores, siendo que en principio los principios básicos a lo mejor para aprender los números se me ocurren, ¿no? Yo sin ser maestra de primaria, pero tal vez los principios básicos para aprender las letras, aprender los números, a lo mejor no fueron bien cimentados porque no tenían el tiempo suficiente para dedicarlo, ¿no? O a lo mejor un alumno que se encuentra dentro de la neurodiversidad. ¿Cómo van a estar preparados los profesores para también atender la neurodiversidad? Entonces, estas políticas dentro de las instituciones en las que se requiere que haya mecanismos y capacitación para la inclusión y para que le prestes atención a, pues, tanto a quienes resulta que son muy buenos en matemáticas, como a quienes a lo mejor son muy buenos en otras áreas, pero no lo has detectado porque estás tan enfocado con que le va mal en matemáticas, ¿no? Y así como que, no, pues vamos a ahora torturarte y hacerte quedarte así, pues bueno, sí pueden sufrir como esto que dice usted, como un efecto postraumático en su vida posterior totalmente escolar, ¿no? Y a lo mejor usted tuvo acompañamiento
de su familia y personas expertas, a lo mejor la pudieron mandar a clases particulares, a ciertas cosas que pudieron remediar lo que tal vez en la escuela no podían ayudarle, ¿no? Pero no existen todas las condiciones. Y repito, la educación pública y si los padres tienen poco acceso, pues no van a poder mandarnos a una escuela privada en donde a lo mejor puede tener más atención. E incluso en los países y en las escuelas privadas aquí en México que dicen ser más inclusivos en todos estos temas, esa inclusión los excluye totalmente. A los alumnos neurodiversos, por ejemplo, los toman en un salón y los ponen todos juntos sin considerar que todos tienen distintas necesidades en el mismo grupo y les enseñan cosas básicas todos los años de escuela que llevan, incluso hasta la prepa, lo cual también frena completamente su educación porque no están impulsando nada, no están realmente incluyéndolos, no los están educando para poder enfrentar la vida y lo que puede llegar a presentarse, los trabajos, situaciones laborales, incluso el llegar a buscar una educación universitaria. Simplemente los toman y los ponen en un salón y los ponen a repasar números, matemáticas básicas y frases básicas en inglés, español. Y pues eso a mí no me parece para nada inclusivo, honestamente. Sé que hay escuelas y sé que hay lugares que son excepciones, no es la regla, pero usualmente es lo que pasa en todos estos grupos. Y vamos a ir a un pequeño corte para seguir con este tema. Gracias. Conoce acerca de ti a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Muchas gracias por seguir con nosotras en Interacción Humana. Estamos hablando del Día Internacional de la Educación. Este es el último bloque de nuestra mesa de diálogo y lo que queremos pues también recomendarles es que no dejen de escuchar todos nuestros programas en vivo cada miércoles por iberotjradio.com de 5 a 6 de la tarde y también pues pueden recuperar el podcast a través de Spotify, Mixcloud, buscando así nuestros programas dentro de el portal de Ibero TJ Radio. Seguimos hablando de este tema y para este último bloque decidimos incluir como conclusión cómo las escuelas, no solamente las escuelas, sino la educación en general, previenen la extrema violencia, previenen la manipulación, el control de las masas y también la delincuencia, previene la delincuencia, ¿no? Entonces, decíamos hace un momento durante el corte que no solamente es la escuela y la supervisión, sino este acompañamiento total que la sociedad o la comunidad debería de dar y en principio el de la familia. Estamos en tiempos difíciles en los que tal vez ambos padres tienen que trabajar para sostener la economía del hogar, para alimentarlos y no digamos que sanamente, pero al menos alimentarlos para poder pagar la escuela, para poder hacer todas las, cubrir las necesidades de toda una familia. Es muy difícil los momentos que ahora vivimos. Ir al súper es una cosa imposible ya. te aguantas cualquier tipo de antojo, solo lo esencial, ¿no? Pero el asunto es que ¿qué papel cobra la educación? Entonces, los padres a veces podrían caer en el error de desvincularse de este elemento de educar porque eso le corresponde a los maestros, eso le corresponde a la escuela. Como yo veía un meme, no es un meme, perdón, como una especie de, tal vez es un meme, como una especie de imagen con ciertos mensajitos y decía, se acabaron un poco anticuado, la verdad, era como lo compartió mi abuelita, no me acuerdo quién, pero me quedé pensando porque decía algo así, ya se acabaron las épocas en las que los papás les preguntaban a sus hijos, ¿cómo te fue en la escuela? A ver, déjame ver tu mochila, ¿por qué está tan pesada? Quiero revisarla. O a ver, antes de que te vayas, ¿qué tienes ahí? O cuéntame, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué hicieron en la escuela? Dicen que ya se acabaron y entonces yo me quedé reflexionando si de verdad será que ya se acabaron esos tiempos
pensando en la velocidad de las cosas, ¿no? Entonces, dentro de toda esta falta de acompañamiento y falta de supervisión, podrían ejercerse a lo mejor ciertas maneras de socializarse que son ajenas al hogar, en las que se podría promover la violencia, el consumo de drogas, los comportamientos racistas, discriminatorios y la violencia en contra de los compañeros, e incluso la falta de respeto hacia los otros adultos, como podrían ser los profesores. Así como que todo un temota, pero pues más o menos como que para ir cerrando, este es el conjunto de lo que queríamos hablar en este último bloque. Sí, sobre todo creo que ahorita con las redes sociales, como con TikTok, cuando hay una información tan excesiva y pues no filtrada o no controlada, que los niños pueden empezar a consumir desde muy temprana edad, creo que el acompañamiento de los padres es muy importante, porque si de por sí antes como que pues era importante estar ahí, pero ahora no es solo las personas con las que conviven en la escuela, sino es todo el contenido que ven dentro de las redes. Entonces creo que sí es muy importante que los padres estén presentes. Como he dicho, pues a veces no se pueden, las condiciones no se prestan a eso, pero siempre intentar o hacer el esfuerzo por estar ahí presente, por prestar atención. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿O hubo algo que te hiciera sentir mal? ¿Alguien te dijo algo? O sea, creo que es muy importante seguir de cerca, sobre todo cuando están pequeños, porque pues son los años formativos donde por una cosita que más insignificante se vea puede que tenga secuelas en el desarrollo de las personas. Y pues sí, creo que es muy importante que se haga presencia y que exista este acompañamiento tan importante, porque la educación, como hemos mencionado, es muy importante, y no solo para estar preparado en la vida y tener un título y conseguir un trabajo, sino porque el derecho a la educación es el derecho a saber, el derecho a darte a respetar, el derecho a poder conocer cuando no te están tratando bien, cuando te están faltando el respeto, cuando están pasando cosas que no debes permitir. Y ya con el hecho de asistir a una escuela donde estás conviviendo con más personas, creo que te aporta mucha perspectiva, y creo que eso te hace pues darte cuenta de muchas cosas también, y el saber reconocer cuando hay conductas nocivas para ti o para aquellos que te rodean. Eso es algo que se van aprendiendo en la vida, pero que claro que es un tipo de educación y que claro que es importante tenerlo en cuenta. Y para cerrar, me gustaría que no dejáramos de fuera, sabiendo un poquito del contexto de México y de los países vecinos, que la UNESCO dedica este Día Internacional de la Educación de este año a las niñas y mujeres de Afganistán que se han visto privadas de su derecho a la educación, e igual pide el levantamiento inmediato de la prohibición que restringe su acceso a la educación. Y pues esto también nos lleva a darnos cuenta que no solo es en este país, no solo es en Estados Unidos o en los otros países cercanos o no, que está habiendo una crisis increíble en cuanto al respeto de derechos humanos, en cuanto a violencia, principalmente contra mujeres y niñas, a lo cual es totalmente lamentable y sumamente reprobable, la verdad. Pero pues sí, espero que se pueda hacer algo pronto respecto a todo esto, que sí había visto cosas, pero sí está un poquito presente y fuerte de nuevo estas restricciones que se le está haciendo a las mujeres y a las niñas respecto a la educación en Afganistán y en países cercanos. Y a lo mejor para nosotras es ajeno, porque estamos en un contexto urbano en el que pues la interacción que tenemos con otras comunidades rurales y muy alejadas de los centros educativos pues es poca. Entonces, pero no sabemos, pero sí hemos escuchado de historias de lugares en las sierras de algunos poblados, sobre todo del sur de México, en el que continúan estas prácticas. Sí, en Afganistán pues es como más evidente el asunto, pero aquí también continúan habiendo familias en las que a las mujeres no se les permite porque, pues, ¿para qué? ¿No? Es la lógica. Y es la lógica que perseguían nuestros bisabuelos y tatarabuelos con nuestras bisabuelas y tatarabuelas, tal vez, ¿no? Pues si tú te vas a dedicar a atender a tu marido, si te vas a dedicar a ser mamá, lo único que tienes que aprender es eso. Aprende a limpiar, aprende a cuidar a tus hermanos, aprende a hacer todo este tipo de cosas que tienen que ver con lo que una mujer debe de hacer. Y al inicio lo decía
Karime, es importante saber que este derecho que se ha ganado es algo que a lo mejor nosotros no directamente, ¿no? Así como que yo hasta me podría sentir culpable y decir, yo no he hecho nada, ¿no? Yo no he hecho nada para ganarme la educación. A lo mejor, pues, echarle ganas a la escuela y tal vez promover entre mis estudiantes también que se eduquen y darles los mejores materiales para que se haga de la mejor calidad, pero ha habido mucho camino recorrido por quienes nos antecedieron en nuestra historia y creo que es nuestra función y ese sería mi mensaje final. Si ya tenemos un poco de acceso a la educación, a lo mejor pensando en el ejemplo del pedagogo brasileño Paulo Freire, que hablaba de que la educación es para la liberación, y él pensaba en que si nosotros pues ya podemos, ya tuvimos acceso, pues lo que tenemos que hacer es también educar a las otras personas que no tienen ese acceso. Pues tomémoslo como misión, como objetivo, o tal vez algunos como objetivo de vida, pero pues podamos empezarlo a aplicar en nuestros ambientes más cercanos. ¡Viva la educación! Eso sería con lo que yo terminaría, y pues ojalá que ustedes puedan tener acceso y seguir promoviéndola. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por oírnos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye. La mesa de diálogo ha llegado a su fin, pero los temas aún no acaban. Disfruta además de estos contenidos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Sintoniza solo por Ibero TJ Radio.